Está pecado. Que es una patera aquí ya, ¿no lo ves? Qué fuerte, tío. Mire, 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 mire. Mira, chaval. ¿Cómo corre? Esto es Chiclana, que esto es Santipetri. Mira, mira, mira cómo van Parmelia. Van Parmelia a Santipetri. Una de las tesis de Red Roja es llevar la inmigración al centro de la clase obrera, una tesis que va más allá de la defensa de sus derechos a la ciudadanía, que naturalmente apoyamos. Pero para comprender esta tesis debemos partir de un problema más complejo. La España viva quiere que su hogar sea defendido, que las paredes de su casa sean protegidas, que las vallas de Ceuta y Melilla se defiendan, que se mejoren si es necesario, que a nuestros guardias, a nuestros policías, a nuestro ejército, a los regulares, a la legión o a quien sea se le den los medios materiales y jurídicos para defender nuestra frontera. Quieren que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa y quiere que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración ilegal. Y que se termine con ese efecto llamada de los que tiran de los impuestos de los españoles para que vengan miles de personas que no pueden vivir entre nosotros, pero no los quieren meter en sus casas. Existen diversas fracciones dentro del capital y sus intereses no coinciden. Por un lado, el gran capital no comparte el discurso de un Abascal en lo que se refiere a la expulsión de inmigrantes. Desde un punto de vista macroeconómico, el capital necesita materialmente a la inmigración. Esto se solapa con el interés de los propios estados, ya que para mantener servicios como por ejemplo las pensiones, los estados necesitan una masa de trabajadores que el conjunto de la población activa no garantiza. Es decir, los estados se alían con el capital para admitir a la inmigración, y no les interesa un triunfo del abascalismo aquí o de una Le Pen en Francia. Esto explica el odio de la extrema derecha a las políticas de Bruselas. Como explica Marx, la plusvalía no queda en el empresario que las trae, sino que va al conjunto de la clase capitalista. Así, los grandes monopolios no extraen beneficios explotando solo a sus trabajadores. Se apropian de los beneficios generados incluso por el pequeño capital, al contar con el apoyo del Estado, imponer precios de mercado que empobrecen a otros sectores o poder evadir los impuestos. En consecuencia, no es de extrañar que los grandes oligarcas, que pueden pagar un salario más alto a sus trabajadores inmigrantes, aparezcan cínicamente con frecuencia como defensores de los derechos de esta población. Por otro lado, el discurso teatral de la extrema derecha encuentra más eco en sectores de la pequeña burguesía y dentro de ella en los más ligados a la economía real. Sin embargo, en ellos también destaca la hipocresía. Lo que muchos de los pequeños y medianos empresarios que apoyan a Abascal y sus palmeros quieren ver es a los inmigrantes confinados a una situación de marginación semiclandestina para que haya un mercado negro de trabajadores baratos y sin derechos. Necesitan que los inmigrantes que contraten no exijan demasiado, y para eso los mantienen en la frontera de la ilegalidad. Esa es la paradoja. Necesitan un discurso anti-inmigración para aprovecharse de la inmigración, para explotar mejor al inmigrante que llega a sus negocios particulares e incluso colgarse la medalla de que, dadas las circunstancias de ilegalidad, hasta les hacen un favor. Sin embargo, si estos trabajadores estuvieran en las mismas condiciones que el resto de la clase, el salario podría incrementarse. El Estado va a mantener a una masa irregular hiperexplotada para que esta pequeña burguesía no se hunda del todo. En realidad, la inmigración moderna responde a una segunda fase de la colonización que ha creado un cuarto mundo. En la primera etapa, el capital fue al tercer mundo. Ahora trae el tercer mundo a la metrópoli, creando un cuarto mundo al que explotar aquí.
La mayor elevación de la opresión colonial se da actualmente en el propio centro del sistema. Nada como la inmigración refleja el solapamiento de explotación y opresión. Existe otra fracción de los sectores intermedios no ligada a la pequeña empresa y a una explotación directa que es más sincera en sus sucios ataques a la inmigración. Pero lo que hace la cuestión más compleja es que el gran y el pequeño capital coinciden en su interés por dividir a la clase obrera. Por tanto, aunque al gran capital no le interesa actualmente un triunfo de las políticas xenófobas, sí le interesa que la extrema derecha exista en su justa medida, siempre que no llegue al límite de afectar a su política económica. Esa es la paradoja. Aunque el gran capital, y en realidad también mucho pequeño empresario xenófobo ávido de mano de obra barata, necesita la división dentro de la clase obrera, necesita también que las divisiones de la extrema derecha no expulsen a la inmigración. El gran capital permite toda esta confusión interclasista porque le interesa, porque le sirve para mantener un desorden en la sociedad que garantice la desunión política de sectores objetivamente interesados en aliarse. Así, el discurso xenófobo puede conseguir incluso atraer a sectores de la clase obrera, si no se ha hecho un trabajo previo en los barrios y en los puestos de trabajo. Naturalmente, al desarrollar dicho trabajo nos encontraremos con dificultades, puesto que la condición ilegal de muchos de estos trabajadores dificulta su unidad con el conjunto de la clase, además de provocar que no participen en la lucha por miedo a no conseguir los papeles. Precisamente otra dificultad es el discurso de los derechos humanos, que solo pone el acento en la obtención de la legalidad. Aunque esas reivindicaciones parciales son correctas y justas y cuentan con nuestro apoyo, el activismo ligado a estos sectores tiende a situarse por encima de la clase trabajadora o incluso llega a tildarla de racista y otras lindezas de las que nosotros y nosotras nos distanciamos radicalmente. La línea revolucionaria debe movilizar incluso a sectores que en determinadas fases hayan coqueteado con discursos de la extrema derecha, neutralizando los intereses de las distintas fracciones de la burguesía que hemos analizado y que no son homogéneos. Para ello debemos diagnosticar lo que está ocurriendo, señalando la hipocresía y el cinismo reinantes, y debemos por un lado llamar a los sectores más conscientes a que pongan la inmigración en el centro de la clase obrera, y por otro lado trabajar pacientemente con sectores que por desconocimiento están esgrimiendo a veces tesis xenófobas, pero que no son nuestros enemigos, sino nuestros potenciales aliados. En la medida en que insertemos una línea revolucionaria y que avancemos en la organización, en la creación de un referente político, iremos logrando ordenar a todos los sectores populares de la sociedad para que no entren en contradicción entre ellos y antagonicen con su verdadero enemigo, una clase internacional, como es la burguesía.